información que les voy a dar es 2018, ¿no? Diabetes tipo 1, que es una destrucción de células betas del páncreas con déficit absoluto de insulina. ¿Cuáles son las células beta del páncreas? Bueno, pues las células beta del páncreas, que son esta parte de las células de Langerhans, son las que, pues, generan la insulina para que al mismo tiempo con la glucosa pueda tener una mejor absorción, ¿no? Si no hay insulina, entonces la glucosa trabaja sola y entonces el problema es que esta glucosa pues incrementa su valor y es por eso que tenemos este gran problema que se llama diabetes. Y cuando nosotros manejamos valores de diabetes, o cuando nosotros ya decimos cuando es un paciente diabético, es precisamente porque la glucosa se va por arriba de 100, ¿no? Entonces, número 1, diabetes tipo 1, es la que ya les comentaba. La diabetes tipo 2, que es una pérdida progresiva de la secreción de insulina que generalmente va acompañada de resistencia a la insulina. Quiero comentarles que la diabetes tipo 1 generalmente se da en niños y en adolescentes, pero también en adultos jóvenes. La diabetes tipo 2 se da básicamente también en jóvenes, pero también en ya mayores, ¿no? Es por eso que una alta tasa o una alta incidencia existe con adultos mayores, en donde pues la mayoría de las personas tienen diabetes tipo 2. Y yo creo que todos de los que estamos en esta sala conocemos a un paciente diabético, ¿no? Un familiar, paciente o lo que sea, pero siempre tenemos al lado a alguien. ¿Por qué? Porque en México genéticamente pues vamos a tener este tipo de diabetes. También vamos a tener una diabetes mellitus gestacional, que es la tercera clasificación de la diabetes que se diagnostica en el segundo o tercer trimestre del embarazo. Básicamente hay que cuidar mucho esta parte. ¿Por qué? Porque podemos tener niños macrosómicos, es decir, niños por arriba de 3.5 kilos de peso, 4 o 5 kilos, ¿no? Niños muy, muy, muy grandes, en los cuales, bueno, pues vamos a tener una alteración de la glucosa, pero sobre todo una alteración de la glucosa en el embarazo. Y la cuarta causa es una diabetes por otras causas, ejemplo, por fibrosis quística, por pancreatitis, sobre todo mucho por pancreatitis. La verdad es que si hay una pancreatitis, hay una inflamación del páncreas, lo cual hay una resistencia a la insulina, diabetes inducidas por medicamentos, es decir, también puede haber una diabetes en la cual, pues, el incremento de medicamentos, el hígado no trabaja de una forma, no hay esta absorción de glucosa y un metabolismo de glucosa, lo cual, pues, va a generar un proceso de resistencia, ¿no? Entonces, lo que quiero que sepan es que hay 4 tipos de diabetes, ¿no? De acuerdo a la clasificación de la ADA. ¿Cómo podemos hacer estas pruebas diagnósticas de la diabetes? Bueno, pues la diabetes puede ser diagnosticada con base en los niveles de glucosa en plasma. Una prueba muy, muy sencilla, la cual se saca sangre, ¿no? O a través de una prueba rápida de glucosa o en plasma o de prueba de glucosa en plasma 2 horas después de haber ingerido 75 gramos de glucosa vía oral o con una prueba de hemoglobina glucosilada. Los criterios se muestran, pues, básicamente en la siguiente tabla, ¿no? ¿Cómo vamos a diagnosticar una diabetes? Pues número 1, glucosa en ayuno mayor a 126 miligramos por decilitro al no haber tenido ingesta calórica en las últimas 8 horas, o bien una glucosa plasmática a las 2 horas por arriba de 100 miligramos por decilitro durante una prueba oral de tolerancia a la glucosa. La prueba deberá ser realizada con una carga de 75 gramos de glucosa disuelta en agua. Esta prueba, la verdad es que cuando me llega a mí un paciente por arriba de 100, yo nunca digo es un paciente diabético, cuando de primera vez generó una glucosa. Y eso es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. La glucosa, la diabetes, no se diagnostica solo porque una vez un paciente tuvo una glucosa alta. Ya les dije, puede haber sido porque tomó mucho jugo de naranja por la noche, tomó un medicamento muy agresivo, tuvo un problema, etcétera, ¿no? O sea, y no se va a diagnosticar una diabetes por esto. Cuando decimos, es que tuvo un susto y por eso le dio la diabetes,
Por supuesto que no es así, ¿claro? Entonces, quiero que se lleven esa cosa. O sea, no se da diabetes por un susto, ni por un regaño, ni porque se da diabetes porque casi choco, ni porque perdí al novio, ni por nada. O sea, la glucosa, la intolerancia se da básicamente porque ya no hay estas células betas, o bien porque hay una resistencia a la insulina que ya viene de muchísimo tiempo. ¿Cómo lo puedo detonar? Pues con una mala alimentación, una falta de ejercicio, etcétera. Entonces, yo básicamente lo que hacemos o lo que hago es primero hacer una glucosa en ayuno, ¿no? Que los criterios de la ADA del 2018 me dicen que esté por arriba de 126 miligramos por decilitro al no haber tenido ingesta calórica en las últimas 8 horas. Eso es muy, muy importante. Una glucosa plasmática que se llama curva de tolerancia a la glucosa tras una carga de 75 gramos de glucosa disuelta en agua. Y eso es muy, muy importante. También con una hemoglobina glucosilada al 6.5%. Esta prueba debe realizarse en laboratorios certificados, ¿ok? Y esta es una prueba diagnóstica excelente para yo determinar que realmente el paciente tiene un problema ya de diabetes, ¿ok? Pacientes con síntomas clásicos de hiperglucemia o crisis hiperglucémica con una glucosa al azar mayor a 200 miligramos, es decir, con una hiperglicemia o crisis hiperglucémica, generalmente tras haber ingerido una gran carga de azúcar en los alimentos, ¿no? Entonces, esto quiero que se lo lleven muy, muy bien, que son los criterios diagnósticos. Si quieren les paso la presentación, no es necesario que la vayan copiando, yo se las paso con todo el gusto, ¿vale? Y este es el resumen, básicamente, de la ADA. ¿Cómo hay una confirmación del diagnóstico? Pues, a no ser que el diagnóstico sea de todo claro, por ejemplo, un paciente con síntomas clásicos de hiperglucemia y una glucosa al azar mayor de 200 miligramos, será necesaria una segunda prueba de confirmación. ¿Qué es lo que les comento? Porque un paciente llega por arriba de 126 miligramos o 125, 120 de glucosa y llega todo asustado porque el médico le dijo, ¿sabes qué es que tienes diabetes? Yo, básicamente nutrióloga, le digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una hemoglobina glucosilada o 2, una curva de tolerancia a la glucosa. Con esto vamos a descartar si realmente el paciente tiene diabetes o no, ¿ok? Entonces, no estresen a sus pacientes si es algo como sugerencia que yo les digo. Ahora, si ya viene un paciente diagnosticado como diabetes, entonces lo vamos a tratar como diabético, le vamos a pedir sus cifras, le vamos a pedir sus laboratorios, los cuales van a ser de confirmación. ¿Ok? Entonces, si un paciente tiene en una primera prueba una hemoglobina glucosilada de 7.0% y en una segunda prueba de una hemoglobina de 6.8%, pues el diagnóstico de diabetes será confirmado, ¿verdad? Entonces, aquí hay que ver, pero si en una primera prueba salió de 125 y le mandé a hacer una hemoglobina glucosilada y sale de 3.5 y la otra de 4, pues no vamos a ver que realmente tiene una diabetes. Entonces vamos a esperar, vamos a manejarlo con una dieta baja en azúcares y vamos a ver qué es lo que pasa con ese paciente. Le vuelvo a hacer otros laboratorios